Bien, vamos a hablar de sistemas electrónicos y para poder trabajarlo de la mejor manera, vamos a ayudarnos de un dispositivo de uso muy común para nosotros como lo es el smartphone. Bien, vamos a hablar de algunos componentes, no todos, pero algunos componentes principales que utiliza este dispositivo. Entre ellos tenemos la pantalla, bien, tenemos botones, tenemos micrófono, tenemos un altavoz o un parlante, tenemos una cámara o unas cámaras, hoy en día tienen muchos, y auriculares, vale, aunque en muchos casos hoy en día ya la gente se está volviendo muy cómodo utilizar auriculares inalámbricos. Bien, entonces en este caso vamos a ver qué pasa con este sistema electrónico. Bien, vamos a dejar estos inicialmente, ya les cuento porque esto todavía no. Entonces, de estos sistemas electrónicos, elementos, componentes o dispositivos que tiene nuestro sistema electrónico principal, que es el celular, vamos a nombrar algunos detallitos y algunas cositas para poder meternos un poco más en lo que tiene que ver con nuestros sistemas electrónicos, y es que la comunicación que realizan ellos dentro del sistema, o la función que cumplen dentro del sistema, es algo importante. Por ejemplo, la pantalla dentro del celular como dispositivo lo que permite es ingresar y sacar información, lo que quiere decir que técnicamente sería una flecha de entrada y de salida. Le permite ingresar información cuando nosotros pulsamos sobre la pantalla y nos permite sacar información cuando nos está mostrando información en la pantalla. ¿Bien? Mientras que el pulsador sería un dispositivo de entrada, porque le estoy dando una orden. Bien, en el momento que yo oprimo el pulsador, el celular decide qué hacer en el momento que detecta esa señal. Bien, el micrófono es un dispositivo de entrada, estoy ingresando información. En este caso mi voz está ingresando al celular, y cuando yo escucho la voz de alguien se escucha por el parlante, por ende es un dispositivo que está sacando información en este momento. Bien, dentro de mi sistema electrónico el parlante está sacando información porque el sonido está saliendo del parlante. Bien, si se fijan, de estos que llevamos, estamos analizando particularmente uno por uno qué hace, no dentro de un conjunto aunque están dentro del conjunto del celular. Me explico. Estamos en este momento analizando cada uno en particular, solito, si existiera solito, qué función cumpliría. Entonces por eso el parlante saca información mientras que el micrófono ingresa información. Bien, y la cámara, ¿qué sería? La cámara sería un dispositivo de entrada, porque cuando yo tomo la foto, la información está ingresando al celular, la imagen está ingresando al celular. Claro, podríamos decirle, pero es que yo veo la imagen en el celular. Sí, claro, pero cuando uno ve la imagen dentro del celular, la está viendo en la pantalla, por eso la pantalla también es de salida. Y en este caso agregué manos libres, que tiene audífonos y micrófono, porque si se fijan, está combinando lo que hacen estos dos. Bien, o sea, es dispositivo de entrada cuando yo le puedo hablar, y de salida cuando puedo escuchar lo que me están diciendo. Bien, esto es un sistema electrónico básico, porque si nos fijamos, hay algunos elementos que están ingresando y otros que están sacando información a mi componente principal, que sería el celular. Bien, bueno, entonces para que el sistema como tal funcione requerimos de algunas cosas, y vamos a decir que es primero de elementos de entrada, como vimos ahorita. Bien, vamos a empezar a separar un poquito esto. Bien, dispositivos o elementos de entrada.
Entonces, de entrada, básicamente cuando hablamos de dispositivos o de elementos de entrada en el sistema electrónico, nos referimos al uso de sensores. Bien, digamos que estas dos palabras deberían ir siempre juntas, entradas o sensores. Entonces, ¿qué puedo yo sensar? ¿Qué puedo detectar yo? Yo puedo detectar señales como la temperatura. Bien. Podemos, utilizando pulsadores, detectar una actuación. Bien, alguien pulsa algo, se detecta que está actuando sobre él. Luz, por ejemplo, si es capaz de detectarse luz. Por ejemplo, este de luz, que no lo colocamos pero aquí dentro del celular, ¿no? Si el celular tiene un sensor de luz, que ojo, sería dispositivo de entrada porque la luz la está detectando por medio de un sensor de luz, y él es capaz de actuar. ¿Y actúa como? Cambiando seguramente el brillo de mi pantalla, ¿no es cierto? Si lo tengo configurado de esa manera. Entonces, sensor de luz sería un dispositivo de entrada. Un potenciómetro o una perilla de volumen. Si tengo unos parlantes, por ejemplo, cuando yo giro la perilla, el volumen va a aumentar o disminuir. Estoy manipulándolo. ¿Bien? Entonces sigue siendo un dispositivo de entrada. Bien. Si algún sistema electrónico, por ejemplo un sistema de alarma, utiliza un sensor de movimiento, fíjense, entonces el sensor de movimiento también sería un dispositivo de entrada porque está ingresándole información a mi sistema. ¿Vale? Entonces, de estos que resumimos, entrada es cuando el dispositivo, el componente, detecta señales externas y es capaz de enviárselas al sistema. Está detectando temperatura y la envía al sistema para que el sistema determine qué hace con la temperatura. Está detectando un botón, en el momento que se oprime el botón, detecta qué va a hacer. Perdón, el sistema define qué va a hacer, no sé, como el pulsador también del teclado del computador, por decir algo, o el del mouse. Sensor de luz, detecta cantidad de luz que está llegando, por ejemplo, en una cámara. La cámara tiene sensor de luz y según si es de día o de noche, pues se configura para que pueda captar más o de mejor manera los colores. Igual la cámara también utiliza sensor como tal al captar la luz, porque las señales para que la cámara pueda tomar una fotografía requiere efectivamente de luz. Bien, en este caso un potenciómetro o una perilla, podríamos llamarlo. Bien, que me permite girar para aumentar o disminuir un valor. Bien, y aquí un sensor de movimiento que también en el momento que se detecte un movimiento él va a enviar la señal al sistema. Bien, bien, entrada. Ahora, pues vamos con el otro. Si tenemos entrada, por ende tendremos salida, ¿no es cierto? Y la salida se utiliza regularmente con algo conocido como actuadores. ¿Vale? Entonces los actuadores, podríamos tomar algunos ejemplos de actuadores como lo son un motor eléctrico. Bien, entonces según tengo yo establecido un sistema, por ejemplo, y tengo conectado un motor eléctrico a un componente, no sé, por ejemplo, si tengo un sistema de temperatura, que en el momento que la temperatura sea alta necesito que se active un motor para que me haga girar una hélice y me refrigere, o un ventilador, ¿no es cierto? Entonces fíjense, el sensor detecta algo y el actuador genera una acción. ¿Bien? Bien. Motor, uno muy común, probablemente por el nombre lo conozcamos, se llama LED, lo hayamos escuchado. El LED casi siempre me genera señales lumínicas que me indican cosas. No sé, por ejemplo, probablemente el celular con el que estén viendo este video, o el portátil, el computador, tiene LED. El celular, por ejemplo, tiene un LED casi siempre que parpadea, que cambia de color según el estado de la batería, según si tengo una notificación. El televisor, cuando está encendido, tiene un pequeño bombillito que alumbra o que parpadea, que cuando está apagado de pronto queda encendido de color. Cuando está apagado el televisor queda encendido de color rojo. Ese LED es el que me genera indicaciones, ¿no es cierto? Obviamente parlante o buzzer, me emite sonidos. Entonces si tengo, no sé, un sistema de alarma, por ejemplo,
tengo un sistema de alarma que me detecta movimiento, entonces en el momento que se detecte movimiento puede empezar a encender LEDs o bombillas y también emitir algún tipo de sonido para que sea fácil detectar que hay un intruso, si es que mi alarma la tengo configurada de esa manera, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí nombramos algunos. Para que esto funcione, así como se ve, todo como tan bonito, como lo estamos haciendo en este momento, para que esto funcione, esto requiere de algo. Y es técnicamente de un cerebro. Y nuestro cerebro en este caso es algo conocido como un microcontrolador o microprocesador. Esta pequeña arañita que está acá, ¿vale? Entonces vamos a decir que este es el que hace el procesamiento. ¿Ven? Este pequeño dispositivo, que puede ser un microcontrolador o microprocesador, debe hacer el procesamiento de las señales que tengamos aquí en la entrada, las procesa y según lo que tengamos programado va a determinar qué queremos que suceda a la salida. Con estos, por ejemplo, 3 componentes, aunque existen muchísimos más, pero digamos que por nombrar algunos, ¿vale? Entonces, quiere decir que básicamente todas las señales de entrada llegan al procesador. Vean, señales de entrada llegan al procesador. El procesador las analiza, las procesa y me genera una señal de salida que es ejecutada por alguno de estos actuadores. Ahora, en algunos casos hay dispositivos que permiten, que hacen las dos cosas, que funcionan como entrada y salida, como sucedía por ejemplo acá con la pantalla cuando es táctil, o en el caso de aquí, de los AirPods o de los manos libres, ¿no es cierto? Aquí los AirPods dentro, ellos mismos tienen su parlantico para escuchar el sonido y la voz. Tiene su micrófono para que nosotros podamos hablar también por él. Bien, entonces estos permiten hacer las dos cosas. Bien, pero entonces todo sistema electrónico va a estar formado de esta manera, como lo acabamos de ver acá, ¿vale? Hoy no creo que lo voy a dejar así. Ya, sin colorcito. De esto. Dispositivos con los cuales puedo ingresar información, sensores. Ingreso esa información, el sistema analiza la información por medio del procesador, procesa y genera una salida. ¿Vean? Y de esta manera funciona un sistema electrónico. Ahora, hay algo más para tener en cuenta y es que resulta que aparte de existir dispositivos de entrada y de salida, existen diferentes tipos de señales. Y es que debemos tener en cuenta otra cosa más, y es que también tenemos señales de dos tipos: señales digitales y es que debemos tener en cuenta que tenemos señales de dos tipos. Bien, la mayoría de sistemas electrónicos son digitales, pero las señales que nosotros nos encontramos en nuestro día a día no son digitales. Bien, entonces vamos a hablar de lo siguiente, y es que existen en el mundo, existe algo llamado, con lo cual nosotros interactuamos a toda hora, y son las señales análogas. Bien, señales análogas es cualquier tipo de señal electromagnética con la cual nosotros nos encontramos. Por ejemplo, una onda de sonido, ¿vale? Esta es una representación gráfica de una onda de sonido. Si se fijan, es una onda que cambia constantemente, ¿no es cierto? Esta sería otra representación de una señal análoga. ¿Ven? ¿Ven? Esa es la forma de representarlo. La luz es una señal análoga también. Pero ¿y entonces qué son señales análogas? Pues si nos fijamos en estos gráficos, básicamente las señales análogas son
componentes, señales que cambian en el tiempo con valores indeterminados, con valores infinitos. ¿Por qué la luz? ¿Por qué el sonido? ¿Por qué la temperatura? ¿Por qué son señales análogas? Porque son señales que no son constantes, que no son exactas y delimitadas. No sé, a las 6 de la mañana está haciendo determinada cantidad de luz, está llegando. A las 6:05 puede haberse oscurecido y la cantidad de luz que está llegando es menor. Mientras que a mediodía, si está completamente despejado, la luz que puede estar llegando es alta. Una señal de sonido sucede igual, que me están ustedes escuchando. Si nosotros pudiéramos graficar esa señal de mi voz, veríamos que es una señal que cambia constantemente, ¿no es cierto? Eso es una señal análoga. Ahora, resulta que sucede y acontece que las señales análogas, vamos a quitar esto de nuevo, que las señales análogas no son el único tipo de señales que existen, y cuando yo quiero trabajar procesamiento, las señales análogas no son las óptimas para hacer el procesamiento de la información. Por ende, se desarrollaron otro tipo de señales conocidas como señales digitales. Ay, perra. Digitales. Bien, y entonces las señales digitales son señales que se comportan de esta manera. Tienen únicamente dos valores. Si se fijan ustedes acá en este caso, si yo trazar acá la línea, ¿vale? Ahí, ¿vale? A medida que avanza en el tiempo, bien, es alta. Ay, perdón, perdón, cometí un error aquí terrible. Esta línea va es por acá. Vale, listo, horizontal. En el tiempo entonces es alto o bajo, y nada más. Solamente tiene esos dos posibles estados. Si se fijan, aquí podemos tener diferentes estados con amplitudes, con diferentes valores. Aquí también, aquí solamente va a tener dos, alto y bajo. Esa es una señal digital, también conocida como señales binarias, porque únicamente trabajan con el 0 y el 1, lo que para nosotros sería entonces 0 o 1, o también puede ser falso o verdadero, o también puede ser no o sí, o también puede ser apagado y encendido, o en términos de electrónica serían 0 voltios y 5 voltios, que es cuando algo está encendido y cuando algo está apagado. Bien, estos son señales digitales, y las señales digitales son más fáciles de trabajar en los sistemas electrónicos. Bien, entonces para esta gráfica, por ejemplo, que tenemos aquí hay 0 voltios y aquí hay 5 voltios, aquí hay un 0, acá hay un 1. Esto sería apagado y esto sería encendido. Y así trabajan las señales digitales. Y entonces estas señales digitales son más fáciles de procesar por los sistemas electrónicos. Para ellos es más fácil utilizar señales de este tipo. Señales de este tipo. Procesarlas es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ellos utilizan sistemas electrónicos, y fíjense que yo aquí les decía que era 0 o 5 voltios. Para él es más fácil identificar 0 o 5 voltios que identificar una señal que está cambiando así. Por ende, todos estos dispositivos deben ser capaces de trabajar internamente por medio de señales digitales, pero si se fijan, no todos ellos son digitales, algunos son análogos, y ya vamos a distinguirlos un poco. Entonces es importante que entendamos que existen dos tipos de señales, que dentro del sistema electrónico se utilizan señales digitales, pero que mucho de lo que está en nuestro entorno es análogo, o sea que debe haber una manera en que lo convierta. Por ejemplo, ¿cómo funciona una llamada? Cuando yo hago una llamada, cuando estoy estableciendo la llamada con una persona, yo le estoy hablando, mi voz es una señal análoga, y esa señal análoga ingresa al dispositivo, a mi celular, y el celular debe ser capaz de convertir esa señal análoga en digital, porque resulta que el celular lo que va a hacer es enviarme esto, ceros y unos,
y los va a enviar por la antena, y por medio de esa antena va a recorrer varias ciudades hasta que llegue a otra antena donde está mi receptor, el amigo con el que estoy hablando, y cuando llegue allá donde esa persona va, donde está lo más cercano a su celular, de la antena va a bajar al celular, del celular va a coger esa señal que son unos y ceros y tiene que convertirla en una señal análoga para que la persona pueda escuchar. Y eso lo hace súper rápido porque al mismo tiempo que está escuchando también me está hablando. Y yo en el momento que le está hablando también estoy escuchando lo que esa persona me está diciendo. Entonces fíjense que son muchos, son millones de unos y ceros que viajan a través del aire por las antenas y llegan de un dispositivo a otro. ¿Vale? Y de esa manera funcionan los dispositivos electrónicos, convirtiendo señales digitales en señales análogas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a sintetizar, a reorganizar un poco esto que teníamos. Entonces tenemos dispositivos de entrada, dispositivos de salida, señales análogas y señales digitales. Bien, entonces vamos a organizar un poquito esto. Primero, de acá, bueno, ya hemos visto cuáles eran de entrada y cuáles eran de salida. Entrada, bien, entrada también, entrada, salida, y entrada y salida. Bien, y entrada y salida. Es en el caso del celular. Bien, en este caso, pues vamos a intentar organizar un poquito cuando son digitales y cuando son análogos estos elementos que teníamos acá, ¿vale? Y para que eso funcione, entonces vamos a irnos por acá abajito y vamos a intentar hacer, a ver si nos sale una separación. Uy, perdón. Vamos a hacerla por acá. Bien. Listo. Vamos a ver si nos sale como queremos. Entonces, vamos a hablar de entrada, ¿vale? Ahí, listo. Dispositivos de entrada. Pero me quema. Yo creo que sí. Vale. De entrada. Bien. Y vamos a colocar de salida. Bien, entonces, entrada, salida, separados por que está acá. Pero tenemos digitales y análogos, vamos a tener arriba y abajo digitales y análogos, ¿vale? Entonces vamos a separar entrada, digital, ¿vale? Esto sería salida digital, ¿vale? Y aquí vamos a colocar salida digital, perdón, que estoy escribiendo, bien, perdón. Entrada digital, salida digital, entrada análoga, análoga y salida análoga. Bien, entonces vamos a ver cómo distinguimos un poquito estos elementos, los componentes que estamos trabajando. Entonces, recorremos. Estos son señales análogas. Bien, entonces la temperatura, por ejemplo, es una señal análoga, ¿cierto? El sensor de temperatura sería de entrada análoga, o sea, estaría acá abajo, pero sería de entrada o de salida. Entonces, como es un sensor, va de entrada. Bien, entrada análoga. El pulsador es un dispositivo digital. ¿Por qué es un dispositivo digital? Es digital porque o se oprime o no se oprime, lo que me quiere decir que tiene dos estados. Fíjense, falso, verdadero, no, sí, off, on, solamente dos estados. El pulsador no está medio oprimido, se oprime o no se oprime, por ende es digital. Pero es entrada o salida, es entrada, ya lo hemos visto acá arribita, que era entrada porque estoy interactuando con él, estoy dándole órdenes a mi dispositivo. Bien, entrada.
Sensor de luz. Sensor de luz tiene que ser entrada, o sea que va a estar a este lado, pero será digital o análogo. Entonces es análogo porque la luz es una señal análoga, porque tienes diferentes longitudes de onda. Entonces es una señal análoga. Bien. Potenciómetro. Potenciómetro con el cual le cambio el volumen a mi radio. Entonces, si le estoy cambiando el volumen a mi radio, sería un dispositivo de entrada, pero sería digital o análogo. Sería análogo porque no es solamente prender y apagarlo, sino fíjense que tengo diferentes valores para ir cambiando. Entonces estoy ingresando datos de manera análoga. Sensor de movimiento. El sensor de movimiento. Entonces, dispositivo de entrada o de salida es de entrada, va a este lado. Bien. Y es digital o análogo. ¿Vale? Entonces en este caso es digital porque detecta o no detecta movimiento. ¿Vale? Motor. Bien, motor, dispositivo de salida, pero será digital o análogo. Entonces, ojo porque aquí la cosa se puede complicar un poco. Sería digital si solamente lo voy a encender o apagar. On, off. Upa. On, off. En ese momento se convierte en digital. Pero resulta que si yo configuro mi motor para que cambie la velocidad, bien, si doy diferentes velocidades, se convierte en análogo. ¿Vale? Quiere decir que hay muchos dispositivos, y nos vamos a dar cuenta, hay diferentes dispositivos que pueden ser, aunque sean de salida, pueden ser digitales o pueden ser análogos. Depende ya por medio del software cómo los configuro yo. Si quiero que esté solamente on-off o si quiero que esté con diferentes velocidades. Vamos con el LED. ¿Qué pasa con el LED? Lo puedo encender y apagar. ¿No es cierto? LED, encender o apagar. Pero resulta que el LED también le puedo hacer que cambie su brillo, que alumbre más o que alumbre un poco menos. Entonces en ese caso se convierte en un dispositivo análogo, diferente, llamémoslo brillo. ¿Vale? Si yo le puedo cambiar el brillo a un LED, se convierte en análogo. Ya no solamente es que prenda y apague el LED, sino que tanta intensidad de luz va a tener mi LED. Bien. El zumbador o parlantico, un parlante. El parlante, misma situación. Puedo hacer que sea on-off. Vamos a reorganizar esto tal vez así. Entonces emite un pitido. ¿Sí? Cada vez que pita, pi, 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 pi. Ese pitido sería on-off. Pero si yo lo estoy utilizando para música, por ejemplo, para emitir diferentes señales de sonido, se convierte en análogo. Vale, entonces lo configuro en diferentes, sería sonidos, colocar diferentes sonidos, bien, diferentes longitudes de onda. Vale, bien, parlante. Entonces, de lo que teníamos acá, fíjense que parecía inicialmente que eran muy poquitos de salida. Bien, pero fíjense que se pueden configurar de diferente manera. Bien, las entradas, que en este caso estamos trabajando como esto, un sensor de movimiento, un sensor magnético, por ejemplo, sería entrada digital porque detecta o no detecta. Mientras que una entrada análoga es capaz de detectar esto. No lo coloqué acá, pero por ejemplo el micrófono también sería, espero podemos colocarlo. Sería una entrada análoga porque está detectando mi voz. ¿Vale? Al detectar la voz sabemos que, mira, aquí se ve el grafiquito, es una señal que cambia. Entonces sería una entrada análoga. La luz es una entrada análoga. Si utilizo mi perillita, entrada análoga. Si determino censo, temperatura, es una entrada análoga. Bien, entonces entradas digitales, salidas digitales, entradas análogas, salidas análogas. ¿Por qué es importante esto? Porque esta va a ser nuestra base para la construcción de nuestros circuitos, para el control de todo esto. Y para que esto funcione, ay, que no haya dejado tan pegado,
Ya dijimos que para que esto funcione, esto que diferencia sonido y diferencia velocidad, para que esto funcione requiere aquí en la mitad, por acá en la mitad, de un microprocesador, que es el que es capaz de determinar qué hace con esto, con esto, con esto y cómo actúa, qué hace con las entradas y cómo genera salidas, sin importar si la señal es digital o análoga. Tendrá que convertirla, procesarla y hacer las 20.000 cosas que sabe hacer para poder generar una salida digital o una salida análoga, ¿vale? Entonces esto sería la parte básica de lo que debemos nosotros estar manejando en términos de sistemas computacionales y sistemas electrónicos, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto estaremos atentos. Hasta la próxima.